Muy buen día, bienvenidos a Eri Podcast. Soy Randy Garvey, director de Río Internacional de Tlaxcala. Y pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros el pastor licenciado José Ramón Sirgo Fragoso. Bienvenido a Eri Podcast, Pastor José. Gracias, apóstol, gracias por la invitación. No, pues me da mucho gusto que hoy nos acompañas y pues queremos hablar de cómo es tener o ser un ministro del Evangelio, pero también de otra carrera. Entonces me gustaría que comenzáramos con que nos contaras algo de cuál es tu carrera. Yo sé que eres licenciado, en qué carrera tienes tu título y cómo es que llegaste a ser un pastor, que ya llevas dos carreras. Ya. Sí, apóstol, pues yo soy egresado de la Universidad de las Américas en Puebla y estudié la licenciatura en hotelería. Y pues por parte de mi papá, él tenía un hotel que me dejó y pues ya no lo estoy administrando directamente, pero mi carrera es esa, la hotelería. Exactamente. Y bueno, yo sé que eres propietario, entonces no vives solo por los ingresos que recibes como pastor, ¿verdad? Así es, así es. Tengo ese otro ingreso que es parte de ese inmueble que, como te vuelvo a repetir, ya no estoy administrando directamente, pero estamos rentando y sigue funcionando como un hotel. Sí, de hecho, cuando yo te conocí, tú estabas administrando todavía Así el es, hotel que te dejó tu papá. así es, así es. Estábamos ahí al frente. Sí, Y está en... tuvimos saliendo de la carrera, también ahí mismo en el edificio pusimos un restaurante mm. y también lo estábamos manejando. Ah, También entonces también tienes como, experiencia. sí, como parte de la carrera también somos enseñados en cuanto a la división alimentos y bebidas, no Mm, solamente división cuartos, que es como se divide la carrera de hotelería, división cuartos, división alimentos y bebidas, somos preparados en ambas cosas y pues mm. decidimos también incursionar por un tiempo en los alimentos. Sí, correcto. Entonces, actualmente tú eres pastor, ¿dónde? En Apizaco, la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Muy bien. ¿Cómo se llama la congre? El Río Internacional Apizaco. Yo- Tú sabes que ya sé todo eso, pero nuestra audiencia quiere Ya, sí. saber, ¿verdad? Entonces eres el pastor titular porque tú también tienes un staff, tienes otra persona que trabaja contigo. Así es, sí, el pastor Antonio Corona Bien. me apoya en estar al frente de este encargo que Dios nos ha hecho para esta ciudad. Y creo que tu hijo también trabaja Mi hijo contigo. ya está, también se ha incorporado, él es pastor de alabanza y Mm. también pues ya está empezando a desarrollarse en la carrera ministerial que a través de nuestro instituto, que por cierto les invito a que pidan informes, tenemos un instituto y ahí pueden también ser preparados. De hecho, tú te graduaste del Instituto de Río Internacional. Así es la primera generación. La primera Sí, generación, la sí. primera generación Olvidé de esto. de Se nuestro llama CAMI, instituto. ¿verdad? ¿Qué CAM. significa CAMI? CAMI significa Centro de Adiestramiento Ministerial Internacional. Muy bien. ¿Y tu hijo Monchis también se Él también graduó? se graduó, tiene como 3 años Mm. que él graduó también de allá. Ahora, él está sacando otra carrera también. Él también está, en este año termina la carrera de Administración de Empresas. Actualmente está llevando la carrera y está estudiando un diplomado a la vez también. Y, Ahora, ¿has encontrado algo? Ahorita vamos a hablar de cómo entraste en la carrera ministerial oh, wow. de ministro de culto, pero Sí. ¿has encontrado algo como similar entre las dos carreras, la de hotelería y restaurantes y todo esto y lo de pastorado? Eh, pues sí, encuentro algo muy, muy similar, es el trato con la gente. Mm, pues Tenemos sí. que tratar con la gente. Y ahí también encontramos que siempre vamos a encontrar diferentes eh, personas, diferentes caracteres que tienen y tenemos que aprender a tratar con cada una de esas personalidades que tiene cada persona. Hay unos muy exigentes, hay otros que están de acuerdo, entonces siempre hay que ser
Siempre en la carrera de hotelería se nos enseñó a ser cordiales, la atención, la amabilidad, el servicio. Y todo esto lo encontramos también en la carrera ministerial. El servicio al prójimo es tan importante. Mm. El aprender como nos dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, y aprender a amarlos, sean como sea. El Señor nos guía a amarles. Pero algo que es muy similar es el servicio, es la atención, es ofrecer los productos que tú das de la mejor calidad, con la mejor atención. Ok, bien, ese es un buen punto. Me llama la atención la palabra productos, porque cuando pensamos en la diferencia entre un servicio eh, pagado, como sería un hotel, alguien renta el cuarto, compra la comida, la bebida, lo que sea, entonces tiene una cierta expectativa. Pero en tu carrera como pastor, la gente no paga los servicios. E incluso a veces la gente dona, pero no están comprando un servicio. Sabemos cómo manejas esta diferencia. Es decir, que hay mucha gente que llega a la congre, bueno, algunas no dan nada. Entonces no están en ninguna forma comprando un servicio. ¿Esto afecta la manera que tú manejas la calidad de tu servicio? No, yo creo que no. Simplemente entendiendo esto, que la gente no va a pagar por algo que tú le vas a ofrecer. El Evangelio, Jesús nos enseñó a darlo gratuitamente. Lo que por gracia recibiste, por gracia da. Ujú. Y entonces sí hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. Desde la gente que está a nuestro alrededor, prepararla, porque nosotros tenemos que dar un buen servicio, una buena atención, amabilidad. Sobre todo que las personas cuando lleguen, sobre todo las personas que llegan por primera vez, esto yo lo aprendí cuando Dios empezó a prepararme para el ministerio, es desde el primer momento que la persona pone un pie en la congregación, Mm, la manera en que tú le recibes. claro. Tenemos que estar preparados para eso. Desde también nosotros cómo nos preparamos para buscar al Señor durante la semana o las semanas donde estamos buscando esa revelación. Claro. Sí, nosotros no estamos cobrando nada por compartir el Evangelio, pero sí nuestro servicio debe de ser con la mejor eficiencia. Nuestras instalaciones deben de estar en orden para que la gente también vea que está en un lugar seguro, en un lugar donde Dios va a hablarles, donde uno tiene esa expectativa que a través de lo que Dios habla, a través de lo que nos ha inspirado a hablarle, Ujú. la vida de estas personas sea cambiada, sea Claro. transformada. Ahora, sabemos que una iglesia tiene que tener ingresos. Por ejemplo, el edificio donde ustedes están, ¿es propio o es rentado? No, lo Ok. rentamos, sí. Entonces, y tienes un par de empleados que también tienes que pagar, ¿verdad? Así Entonces, no es. hay duda de que una iglesia tiene que tener ingresos. Sí, sí, pues gracias a Dios por lo que nos has enseñado, por nuestra estructura. Nuestros empleados no solamente perciben un sueldo, sino que podemos darles esa asistencia social como el Instituto del Seguro Social, tienen acceso al Seguro Social, al Infonavit. Entonces, de alguna manera, nosotros también cuidamos ese aspecto de nuestros empleados, que todo lo que les corresponde por ley como trabajadores, también las iglesias o Mm. nuestra iglesia les cubra ese apoyo también. Y esto yo creo, bueno, no conozco muchísimas iglesias, pero de las que conozco en México, yo creo que eso es algo extraordinario, la verdad, de que los empleados que tú tienes en tu congregación de Río Apizaco están dados de alta con seguro social, con todas las prestaciones de la ley. Con todas las prestaciones de la ley, como se nos indica aquí en nuestro país, las leyes nos piden esto y nosotros, pues de alguna manera apoyamos a nuestros trabajadores y también, pues es un apoyo para sus familias. Sí, claro que sí. Eso es para mí tan importante. Tú siendo
digamos, con una carrera empresarial como hotelería, también con una carrera ministerial en el Evangelio, puedes entender de que de caminar con integridad no es un asunto de una espiritualidad más allá de... Es decir, que entiendes que tienes obligaciones legales, especialmente para con tus empleados. Sí. ¿Y qué tal con los impuestos? Porque yo he entendido que muchos pastores, yo sé que como dueño de un hotel y propietario de inmuebles, tú tienes que pagar Así ciertos impuestos. El sector ministerial, cuando hablamos de como ministros de culto, lo que México llama ministros de culto, son conocidos por ser informales en cuanto a la SAT, que no están dados de alta los pastores con la SAT, no pagan impuestos, y algunos por inocencia o ignorancia creen que no deben o no son obligados a pagar impuestos por ser ministros de culto. Ahora, yo sé que tú, además de ser pastor de una congregación, eres el tesorero de nuestra asociación religiosa que se llama el Río Internacional AR. ¿Y cómo debe de ver un pastor el asunto de impuestos? ¿Cómo funciona? Algunos creen que los pastores no tienen, me han dicho, los pastores no tienen que pagar impuestos, pero yo sé que nosotros tenemos otra idea. Sí, así es. Hay algo bien importante que mencionaste, es una palabra que yo creo que tanto aquí en la tierra como en el cielo siempre es lo que va a permitir que nosotros caminemos con la frente en alto, integridad. Mm. Y actualmente yo como propietario de inmuebles, yo tengo un contador que lleva ante el SAT, lleva todos mis documentos, yo pago impuestos por ingresos por arrendamiento. Ante la ley del SAT, los ministros de culto, obviamente no estamos ahorita tan obligados a pagar impuestos. Hay ciertas concesiones para los ministros de culto, pero en nuestro caso, en nuestro movimiento Río Internacional Apizaco, todos los ministros de culto estamos pagando impuestos, aunque no se nos hace una retención por el salario que percibimos como pastores, pero aunque no es una obligación estar ante el SAT todavía, sí se nos retiene una parte que estamos nosotros declarando ante el SAT. O sea, nosotros estamos activos ante el SAT. No hay nada que tengamos que estar ocultando ante el SAT. Yo creo que eso, cuando llegue el momento que el SAT quiera tal vez tocar un poquito o meterse un poquito con las asociaciones religiosas, nosotros estamos ya desde algunos años estamos adelantados y todo en orden. Ahora, como yo lo entiendo, es que el gobierno de México da a ministros de cultos, y estamos hablando de los que están registrados con gobernación, porque nosotros estamos bajo la Secretaría de Gobernación y Asuntos Religiosos, Así está es. bajo. Estamos registrados. Sí, y entonces cada ministro de culto debe estar registrado con asuntos religiosos, que está bajo gobernación, y conforme a la norma de la SAT, sí somos obligados a pagar impuestos, pero te dan, que son 3 salarios mínimos, Sí, ahí que son exentos de impuestos. Exactamente. Entonces, todo lo que gane un ministro de culto arriba de los 3 salarios mínimos, esto al 100% tiene que pagar los impuestos. Así es. Entonces, no es que no estamos tan obligados, somos completamente obligados después de los 3 salarios mínimos. Así es, sobrepasando esa línea que establece el SAT, claro, estamos obligados a pagar completamente. Hay puntos que el SAT exenta para los ministros de culto y bueno, mientras no superemos esas cantidades que el SAT nos pone, bueno. Y parece que la SAT espera que todos los ministros de culto sean bien pobres, porque 3 salarios mínimos, pues no es Sí, no es mucho.
No están pensando que van a... Bueno, pero a mí me parece justo. De hecho, yo le doy gracias a Dios por esta exención que dan. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios bueno, yo siempre pago impuestos también como tú. Superamos 3 salarios mínimos normalmente, gracias a Dios. Y hay iglesias que yo sé que tú tienes empleados y en estos empleados tú les pagas un salario fijo. Sí. Pero tú como titular o el principal pastor en tu congregación, ¿tú recibes un salario fijo o recibes un porcentaje o cómo lo hacen? Bueno, nosotros como pastores titulares de nuestras obras recibimos un porcentaje, no tenemos un salario fijo. Esto realmente ayuda mucho a la iglesia, sobre todo cuando son iglesias nuevas que están iniciando. Pues tenemos entendido, ¿verdad?, que algunos movimientos religiosos, el salario del pastor, pues son las entradas de las ofrendas que todo miembro da y todo es para el pastor, porque así lo estipulan sus normas, sus Sí, reglamentos. Pero en el caso del Rey Internacional, algo muy bueno que se ha establecido es que nosotros como pastores titulares, conforme vaya marchando la obra, de acuerdo a los ingresos, nosotros recibimos un porcentaje y esto al final es muy bueno porque permite a la obra quedarse con parte de esos donativos, de esas ofrendas que todos nuestros miembros da y permite a la iglesia también desarrollar proyectos internos. Y eso es muy bueno. Y bueno, hay algo también que yo aplaudo mucho de nuestro movimiento, el hecho de que siempre se busca que todo pastor sea bivocacional, porque eso ayuda mucho también a la obra. Hay tantas cosas que podemos descubrir. Por ejemplo, en nuestro Instituto CAMI. En nuestro Instituto CAMI, al futuro pastor o líder que es capacitado, se le enseña, hay materias donde se tocan para que él pueda aprender a emprender un negocio. Entonces eso es fabuloso. sí, Eso es fabuloso sobre todo porque el hecho de iniciar una obra nueva no es tan fácil. no. Claro, hay un apoyo de parte de la iglesia mamá, quien está enviando al obrero, pero no es fácil. Entonces, esta idea de enseñar a nuestros estudiantes a poder emprender un negocio, enseñarle contabilidad, enseñarle acerca de finanzas, pues es muy bueno y de esa forma también hay una ayuda mutua entre el servidor, el ministro y la obra. Los dos se ayudan mutuamente. Entonces eso es muy bueno, es lo que nosotros realizamos. Sí, fíjate que yo he visto que, bueno, en mi opinión, yo creo que la forma en que están incluso organizadas um, las normas en México en cuanto a la iglesia. Nosotros sabemos que México tuvo una reacción muy fuerte con la religión, con el catolicismo más que nada, porque estaban este, señoreando sobre el país y como digo muchas veces de broma, gracias a Dios y a Benito Juárez, pues ya estuvo con todo esto, ¿verdad? Y el Estado tuvo que poner un hasta aquí con la iglesia y porque sí, la iglesia puede tener ciertas mañas, la religión que no es beneficioso para la sociedad. Yo le doy gracias a Dios, he estado hablando con unas personas en el gobierno recientemente que hay una clara separación entre el Estado y la iglesia aquí en México. Pero hablando de la administración de la iglesia, mucho de esto nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. SAT sí pone ciertos requisitos de impuestos que nosotros debemos de respetar. Y aunque muchas iglesias no respetan, y puede ser que son ignorantes de lo que son sus obligaciones fiscales, gracias a Dios que tenemos un buen contador, nos ha ayudado a entender cuáles son nuestras obligaciones y ahí vamos con ello. Pero
algo que es completamente legal, pero no necesariamente productivo, es exactamente el sistema que mencionaste, de que tradicionalmente, no en todos los movimientos, pero yo salí de un movimiento donde esto era la norma, el ingreso del pastor titular de una iglesia son todos los diezmos que entran, lo que la gente da, que debe de ser 10%, pero a veces no es. Y para pagar la luz o el agua están vendiendo tacos afuera o están haciendo cooperachas o están tomando ofrendas. Y nosotros de propósito evitamos esto en el río. Ya lo mencionaste, no quiero decir qué porcentajes usamos, pero yo puedo decir que el máximo porcentaje, ¿qué es el máximo que recibe un pastor de una obra chiquita? En nuestro movimiento recibe el 30%. Ese es el máximo. Es el máximo. Entonces queda 70% para operar la iglesia. Así es. Entonces es muy diferente que él reciba el 100% a ver cómo opera la iglesia. Sí, porque el hecho de que el pastor tome todo, ¿verdad? Eso repercute en la obra. O sea, hay que pagar la luz, hay que pagar renta, si tienes teléfono, si hay alguna compostura que hacer, si quieres hacer alguna adecuación, te atas las manos. ¿Con qué? No puedes. Entonces, el hecho de ser un pastor bivocacional es una gran ayuda para el ministro y para el edificio y para la iglesia. Sí, porque nosotros no esperamos que el pastor viva por el 30% de los ingresos. Porque 30% de un ingreso de una iglesia nueva con 20, 30 personas, sí, apenas te va a comprar las tortillas, ¿verdad? Sí, es muy poco. Entonces sabemos que el pastor, si ya tiene su propia carrera, su propio negocio, él no depende de la iglesia. Así es. Sí, y realmente nosotros tenemos testimonios de estudiantes graduados de CAMI que emprendieron un negocio siendo estudiantes y hoy les va súper bien. Sí. Tal vez y mejor que el empleo con el que tienen o la carrera que estaban desempeñando. O sea, es algo muy hermoso y que gracias a Dios tal vez este estudiante pues no está pastoreando actualmente una obra, pero lo que a mí me sorprende es que comparte ese conocimiento de ese negocio que emprendió a mujeres, porque en este caso es una graduada de CAMI y comparte cómo este producto, lo que ella emprendió, le abrió las puertas y ella lo comparte. Eso es lo hermoso también. ¿Comparte qué? La idea de ese negocio que ella emprendió a otras mujeres que están sin empleo, que no tienen. Entonces, eso también es lo hermoso que hemos encontrado en nuestro instituto, en CAMI, en nuestro movimiento Red Internacional, que se comparten también las ideas, los proyectos. Sí, absolutamente. Porque hay maneras de que la gente puede generar un ingreso, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate que hablando de dinero, del ministerio, nosotros también tenemos una forma de apoyar otras obras. ¿Nos puedes decir un poco de esto como movimiento? Sí, nosotros tenemos un fondo destinado para poder apoyar nuevas obras, aquellas que queremos impulsar, y siempre sabemos que pues al salir y querer levantar una obra nueva, pues no tenemos instalaciones propias, tenemos que buscar edificios, lugares donde se nos permita, ¿verdad? Y podamos compartir el evangelio. Y pues hay que salir y picar piedra, empezar a trabajar, y no es nada fácil. Tenemos que empezar a hacer contactos, todo lo que se requiere para levantar una nueva obra. Entonces nuestro movimiento tiene un fondo especial que precisamente se tiene destinado para eso, que es para apoyar las futuras obras, y se les apoya con renta, se les puede apoyar con mobiliario, y de esa manera también pues el ministro que es enviado a levantar no siente la presión, la angustia, la desesperación de empezar de la nada, sino que se ve cobijado y se ve respaldado por nuestro movimiento. ¿Cómo se llama este fondo?
Visión. Se Visión. llama visión. Sí, Cada entonces año, toda la gente de nuestra congre todas ve el sobre blanco. y dice visión. Cada año nosotros, en cada obra del Retiro Internacional, se levanta una promesa, así le llamamos, una promesa de visión, de dar una cantidad extra aparte del diezmo, de nuestros diezmos, para apoyar este fondo y que durante todo el año esa promesa se cumpla. Y sabemos que yo lo he experimentado, he hecho pactos con Dios a través de esta promesa de visión ante alguna necesidad que he tenido y Dios responde, ¿no? Dios responde ante este pacto que hacemos y eso es tan hermoso como Dios responde cuando uno apoya diferentes causas. Porque nosotros, este movimiento, este fondo apoya también otras causas y por eso yo creo que Dios nos bendice tanto. Hasta internacionales, Hasta ¿no? internacionalmente nosotros apoyamos y por eso el Río Internacional es bendecido por Dios, Amén. porque hemos aprendido a dar Sí. y eso es muy bueno. Ahora, por supuesto, cuando alguien nueva llega a la congre, ni conocen a Jesús, conocen a Cristo, son bautizados y Dios sabe cuando la persona por fin entiende que todo lo que tiene pertenece a Dios. Dios solo nos pide el 10% y la ofrenda es lo que cada uno quiera dar. ¿Cómo has visto esta transformación en una persona? Una persona nueva. Hay mucha gente escuchándonos, me imagino que piensan, hombre, yo ni con el 100% salgo adelante. ¿Cómo crees que yo voy a desprender del 10 o más por ciento de mis ingresos para la obra de Dios? ¿Y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Qué tienes que decir? Ya, bueno, yo puedo compartir mi propio testimonio. El hecho cuando yo llegué a Río Internacional, yo empecé a escuchar sobre los diezmos, empecé a escuchar de las ofrendas. Pues claro, uno viene con esa vida por la familia del catolicismo y uno está acostumbrado a dar una limosna, ¿no? Porque eso es lo que, ¿Sí? lo que nos transmiten La moneda más chiquita nuestras... que entonces, encuentras. Sí, exactamente. Inclusive hasta cuando Dios te pide a ser generoso y aprendes sobre ser generoso y todas las bendiciones que trae cuando tú aprendes a hacerlo, pero cuando muchas veces Dios toca tu corazón en la calle y te dice, bendice a esa persona y obviamente metes la mano al bolsillo y empiezas a agitar todas las monedas para que salgan las más grandes y quede la más pequeña y eso es lo que das. Pero cuando viene esa transformación, cuando tú aprendes todas las bendiciones que Dios da, cuando tú aprendes a darle a Él lo que a Él le toca, porque es de Él, y cuando tú aprendes sobre la ofrenda, cuando tú aprendes a ser generoso, todo lo que se desata en el cielo, wow, es algo hermoso. Y yo les animo a ustedes, porque yo lo viví cuando yo empecé a ver esto y yo, ok, está bien, me están pidiendo que tengo que diezmar y que debo de diezmar. Y entonces el fin de semana, cuando antes de venir a la iglesia, yo empezaba, antes de llegar rápido, a ver todos mis ingresos durante toda la semana y yo veía y decía, ¿qué? Tengo que dar todo esto de diezmo. Si mañana tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar el seguro social de mis empleados, yo decía, no. Y si yo, es un ejemplo, si yo tenía que dar 1,000 pesos, pues nada más 50 o 100. Y eso era todo lo que yo venía a darle al Señor. Obviamente yo pasé por un proceso que Dios mismo me guió a aprender. ¿Cuánto tiempo calculas que entre tu bautismo, cuando confesaste a Jesús, como la Biblia dice que hay que hacerlo, cuando realmente comenzaste a diezmar? Bueno, Porque mucha gente llaman sus limosna diezmo, pero no es sí, un no, diezmo. Un diezmo no es es diezmo. 10%. Pues gracias a Dios, porque aquí en el Río Internacional yo pude aprender sobre diezmar, sobre lo que conlleva el obedecer a Dios, sobre las bendiciones que Dios da cuando tú le das a Él lo que le pertenece y el 90% queda consagrado y rinde más que si tuvieras el 100% cuando no diezmas al Señor. Cuando nos bautizamos, mi esposa y yo tomamos Puerto 1
y Que es un tomamos, curso de es introducción un a la curso a la iglesia. iglesia, tomamos el puerto 2, donde ya viene un poquito más aprender sobre nuestra madurez, donde se nos enseña 4 hábitos básicos que tenemos que tener como cristianos, y uno de ellos es el de diezmar. Sí. Y ahí fue cuando empecé a entender y empezaron las luchas, ¿no? La carne, ya estabas tú dispuesto, ay, de momento la carne ganaba y le chispabas un poquito más a ese diezmo y dabas un poquito más. Pero durante ese proceso, cuando Dios a mí me dijo, yo ya te mostré lo que debes de hacer, porque yo quiero bendecir, pero no has entendido. Y tuve que pasar por 2 procesos Mm, fuertes para entender, porque Dios me lo habló y me lo dijo claramente, tú no dependes del dinero, dependes de mí. Y fue como verdaderamente me arrepentí, porque yo estaba mintiéndole a Dios y me estaba mintiendo a mí mismo después de saber lo que es correcto mm, hacer ante Él. Y cuando yo me arrepentí y empecé a diezmar, efectivamente pude ver la mano de Dios, sí. cómo bendecía mis finanzas, cómo bendecía mi vida, y aprendí acerca de las primicias también. Y yo recuerdo que cuando yo aprendí a diezmar y vi que, y lo empecé a hacer, y empecé a actuar en fe y creyendo en las promesas de Dios, y vi la bendición de Dios sobre mi vida, en mi negocio, yo un día meditando y preguntándole a Dios, Señor, voy a hacer un compromiso contigo y aparte de mis diezmos, yo voy a dar mis primicias de mi primera habitación que dé el 1 de enero de cada año. Y entonces así lo empecé a hacer. Y todo el año, wow, era algo maravilloso. Mm. Y después pensé, Señor, no te voy a dar la primera venta de la primera habitación. Te voy a dar toda la venta del primer día del año. Yo te la voy a ofrecer. Y lo empecé a hacer así. Ah, Lo empecé la a hacer primera vez así. que yo escucho eso de ti. Ajá. Lo empecé a hacer y Dios todo el año me bendecía, Wow. todo el año, hasta que, bueno, después tuve que, este, que dejar el negocio por dedicarme a cuidar la obra por completo. Ujú. Y hasta la fecha el Señor no ha dejado de cuidarnos y de Amén. bendecirnos. Amén. Mencionaste de que los pastores titulares, los que están eh, encargados de la obra, porque nuestras obras de tamaño tienen normalmente un staff de empleados y el pastor titular o la Sí. pareja pastoral. Y mencionaste que los pagamos con porcentajes. A mí esto me parece bien, un buen sistema. Yo recuerdo una vez durante la pandemia que mi esposa y yo nos damos cuenta de que yo creo que a unos empleados míos me ganaron su salario porque no pudimos cambiar su salario. Sí. Según la ley, no importa los ingresos que entraban en la obra, un salario fijo hay que pagarlo. Y hubo un domingo que creo que nuestro contador y otra ejecutiva ganó más que gané yo, Sí. porque pues según los ingresos, y si entra poco, pues recibes poco, Así el es. porcentaje que te corresponda, y si entra mucho, entra mucho. Yo personalmente he pensado que es bueno el sistema porque da al pastor titular una iniciativa. Sabemos que no estamos en esto para el dinero. Sin embargo, si la obra, si cuando Dios bendice la obra, que bendiga también el pastor. Así es. Y si la obra va mal, el primero para sufrir va a ser el El pastor. pastor, así es, Entonces, efectivamente. ¿cómo ves esto en cuanto a las ganas del pastor, a la iniciativa del... ¿Tú crees que es un sistema justo o que el pastor mejor reciba un salario fijo? No, a mi manera de ver es justo, porque eso de alguna manera al pastor lo va a motivar siempre. Y eso provoca que el pastor no se siente cómodamente, estire los pies y se eche en un sillón a descansar porque sabe que su salario está seguro. Mm, ese es un buen Yo punto. Yo no creo había que pensado. esto motiva al pastor a esforzarse cada día más. Y como tú bien lo dijiste, nuestra intención no es de,
generar una riqueza o de ahí aprovecharnos. No, simplemente gracias a Dios porque somos pastores bivocacionales, pero también nos va a mantener activos y en movimiento para ver qué está sucediendo con la obra, si la obra está detenida, se está estancando, si eso nos mantiene y eso provoca que nuestro enfoque no sea el dinero, Mm. nuestro enfoque sea el crecimiento del reino de Dios y que nuestro movimiento sea adelante y que la gente que está a nuestro alrededor y que estamos preparando también entienda que cada día tenemos que trabajar para extender el reino de Dios. Sí, Eso es lo más importante para nosotros. muy bien. Es como Jesús dijo, conocerás un árbol por su fruto. Entonces, pues, si la obra va mal económicamente, hay algo que necesita ser sanado, Sí. o la gente no sabe su responsabilidad o algo está Sí, pasando y nosotros tenemos que verlo. ahí tiene que ver también el trabajo del pastor, o sea, qué tanto también estamos enseñando al pueblo. Y otra cosa, hablando de la palabra integridad, yo no puedo querer que mi iglesia, mi obra vaya bien si en lo personal yo estoy Mm, chueco, si no estoy cumpliendo con mis compromisos ante el SAT, pues obviamente a la larga va a es- repercutir en la iglesia. Si yo fuera de ella estoy actuando como uno más del mundo, obviamente eso también va a repercutir. Y sí, obviamente nosotros vamos a entregar primeramente cuentas a Dios, pero también nosotros entregamos cuentas, en este caso a ti, que eres nuestra autoridad en el río internacional, porque tú siempre estás al pendiente de cada obra y siempre estás preguntándonos cómo estamos, siempre se te notifica cómo marcha la obra, desde la asistencia, los bautizos, los estudiantes, todo, hasta también los ingresos. Y eso también nos permite a nosotros vivir y experimentar una vida sana mm, fuera y dentro de la iglesia también. amén. De hecho, tú sabes que para nosotros aquí en el Río Internacional, el manejo de dinero es uno de los factores más importantes, como has hablado de la integridad, porque si no podemos confiar en alguien con dinero, wow, un pastor tiene algo mucho más importante que dinero en sus manos, tiene almas, tiene Valen más. el bienestar del pueblo. Muchos pastores han abusado de la confianza de Dios, la confianza del pueblo a través de escándalos, tanto sexuales como económicos, etcétera. Y entonces Jesús dijo, si no somos fieles en las riquezas mundanas, ¿quién nos va a entregar las Las verdaderas? verdaderas. Entonces yo creo que la manera que manejamos el dinero tiene mucho que decir acerca de Wow. nuestra integridad o falta de, ¿verdad? Así es. Entonces tú como tesorero siempre tienes la lupa, estamos siempre checando nuestras finanzas, que todo esté en orden. Así es, siempre estamos al pendiente de todas las obras, inclusive las obras establecidas y también las que están iniciándose para hacer futuras obras. Estamos revisando sus movimientos, todo debe de ser con la mayor transparencia, ¿sí? Y ¿por qué? Porque al final eso nos da honra Sí, en el cielo y se desata esa palabra que tú acabas de comentar. El Señor se va a fijar si en lo poco verdaderamente somos fieles, sí, en lo mucho exactamente. se nos va a dar en lo mucho. Entonces, esto es de integridad, de temor al Señor verdaderamente, y todo tiene que ver con integridad. Ahora, yo estuve por años en un movimiento que se preocupaba mucho por propiedades. Y parecía, no que fue escrito, pero parecía que la meta era a todo costo que comprara un terrenito, que construyera un templecito y pues todo en el nombre de la asociación, que sí le daba un cierto fuerza económica, pero parecía que esto era la gran meta. Ahora, yo entiendo que el edificio donde ustedes están está rentado. Sí, Entonces,
¿por qué no han comprado un terreno y construido un templecito o algo? Bueno, a veces, no es a veces, tristemente este lugar donde estamos actualmente ya es el cuarto. El cuarto lugar desde que yo empecé a asistir acompañándote a ti, porque tú eres el fundador de esta iglesia en esta ciudad de Apizaco. Muchas veces, pues, las rentas son las que ahogan a un movimiento. Eh, eh, los dueños empiezan a ser abusivos Sí, porque lo hemos visto. y no tienen misericordia, yo te aumento y si quieres, y bueno, a veces por eso nos hacen emigrar. Y siempre llegó un momento, yo recuerdo que llegó un momento cuando yo llegué a la iglesia, esa era la meta, el decir, vamos a tener un edificio propio, eso nos va a sacar de tantos problemas, eso va a evitar que estemos de aquí para allá y andemos ahí. Pero yo he aprendido algo bien importante. Eso dejó de ser como nuestra prioridad o nuestra meta. Sí, yo sé que estaría muy bien. ¿Y por qué no? Dios puede darnos esa bendición de poder adquirir una propiedad que nos evitara esos contratiempos. Pero yo creo que nuestro enfoque son las almas. Es el Mm, crecimiento de la iglesia. Y hay algo que yo he aprendido, porque recuerdo que en esta última ocasión que tuvimos que movernos, pues realmente yo me di cuenta que estábamos trabajando funcionando más bien para dar la renta a esta persona. Y eh, Dios en un momento de mi vida me movió, me habló acerca de moverme, pero yo dudé mucho acerca de esto que Dios me estaba mostrando y me aguanté como 2 años, si no mal recuerdo, hasta que un día Dios hablando conmigo y yo meditando dije, no puede ser posible que estemos funcionando solamente para poder cumplir, ¿verdad? Y no dar una mala imagen al dueño, al propietario, porque eso impidió que dejáramos de tener invitados, eso impidió que empezáramos a vivir en escasez realmente para cumplir. Y hasta que un día, en ese valor, recuerdo, me faltaban 3 meses para renovar el contrato y hablando con el Señor y confiando plenamente en Él, le dije, ¿sabe qué? No voy a renovar el contrato. El contrato dice que le aviso un mes antes, faltan 3, le estoy avisando. Y yo sin saber a dónde me iba a ir, con esos temores de decir, Dios, ¿qué hago? El temor de voy a perder gente, porque cuando una iglesia se oh, mueve, sí. hay un porcentaje que se pierde, como en nuestro caso sucedió, y simplemente es descansar en el Señor y empezar a buscar y decirle y clamar a Dios, Dios, ¿a dónde me llevas? Sí, Y muchas veces tomar ejemplos de la Biblia y decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. sí. Yo, ¿a dónde llevo a tu pueblo? Y gracias a Dios que nos dio este lugar. Y bueno, y la gracia de Dios Sí, está estás en con un excelente lugar, nosotros. estás en el bulevar principal de la Y ciudad, sí, en el corredor de en las la entrada. agencias Sí. automotrices estamos ahí ubicados. Y, y nuestro enfoque no es ese, el estarnos preocupando por un terrenito y a lo mejor pues, hasta donde nos alcance. Yo nunca voy a olvidar un ejemplo que tú me diste acerca de cuando yo tenía que moverme de este lugar y busqué un lugar cerquita por el temor de no perder a todos, que el lugar de donde estábamos se reducía a una cuarta parte. Mm. Y yo recuerdo que tú me dijiste, tienes que pensarlo muy bien porque es como comprarse un zapato del 4 cuando tú calzas del 6. Y es precisamente Y yo digo, tú y yo wow. sabemos que no sabes lo que te voy a preguntar, pero No. te iba a plantear esta. ¿Qué tal si alguien te diera, Pastor José, te dono un terrenito donde puedes construir un edificio para 200 personas? ¿Y lo aceptarías? ¿Tomarías esta oferta Eh, cerrando donde estás ahorita? no creo. Yo primero tendría que consultarlo con Dios, primeramente. Eso es, porque así como Dios me llevó a este lugar,
yo sé que debo de preguntarle y confiar. Sí. Y analizar, bueno, dónde está ese lugar, y si yo mismo sé que me voy a cerrar las puertas porque yo quiero expandir el reino de Dios, y si yo me voy a limitar a 200 personas nada más, que sería el cupo, no, yo quiero 1000. Exactamente. Es como tú y yo hemos hablado de los zapatillos como japoneses que Sí, sí, ya. ponen las chicas, que muchos por construir, cuesta tanto para comprar un terreno, construir un edificio, construyen un templecito y caben quizás 200 personas, probablemente menos, y ya tienen tanta inversión que ganar almas no puede ser El enfoque. el enfoque, porque dicen, ¿y qué vamos a hacer con nuestro templecito? Nadie quiere comprar un templecito, menos de otra iglesia que tampoco tiene dinero, Sí. ¿sí? Entonces, mejor se limitan a los pocos que han tenido. Y es triste que la economía podría convertir iglesias en tener un enfoque en propiedades en vez de almas. Sabemos que a Dios lo que le importa son las almas, es la gente, Y él el viene pueblo. pronto Sí, Él viene pronto. y tenemos Y que si estar nunca preparados. compras un terreno, No va a pasar nada. sí. Lo que a mí me importa, mi enfoque no es un terreno, mi enfoque es transformar vidas con la ayuda de Dios. Amén. Eso Yo es creo lo que cuando llegas allá al cielo, ¿tú crees que San Pedro va a estar revisando escrituras o No, almas? mis hechos, mis hechos. Va a decir, wow, José Ramón, tantas propiedades adquiriste para el reino, pero se quedaron allá. Allá abajo. Aquí no hace falta nada. No, yo no quiero eso. Yo quiero, Imagínate. mira todo. Sí, porque ¿qué Esas vas a llevar almas contigo? que ganaste. Nada. No, pero vas a llevar algo. Las almas que ganas. Eso sí. Eso sí. Sí, eso Es decir, que no, tú y yo no vamos a llevar ni terrenos, ni dinero, ni ni edificio, edificios. ni por muy bonito que esté la inversión que hicimos en el audio, en las luces, todo eso, Se queda. se queda. Pero Pero lo cada importante alma. es lo que más vale para el Señor. Sí. Y el día que Amén. estemos ante su presencia nos diga, mira, ¿te acuerdas de tu primer bautizo? Míralo ahí. Sí. ¿Te acuerdas de esta vida de esta persona? Mírala ahí. Y gracias porque Dios nos permite Amén. cambiar esas vidas, ¿no? Ahora, en Apizaco, ¿cuántos años llevas ya de pastor? Vamos a cumplir 14 años. 14 años. Fuimos instalados como pastores el 8 de junio. De hecho, ahorita ya viene nuestra celebración Sí. como pastores el 8 de junio del año 2008. Wow. Fíjate, cuando te conocí, tu cabello era café. Color café. Y pues ya dormimos y ya comimos, ¿verdad? Ya Ya muchos pasaron años los y años. agradecidos con el Señor Sí. por esto. Yo recuerdo, y si todavía hay tiempo, hoy en la mañana antes de venir para acá estaba recordando. A los 6 años de edad fui monaguillo de la iglesia donde yo vivía en la ciudad de Puebla. Estuve unos años viviendo en Puebla y la iglesia estaba pegada al edificio donde vivíamos. Y por amiguitos que empecé a tener y más grandes y todo esto, pues, y pues mi familia asistiendo a la iglesia, yo me convertí en monaguillo y tocaba la campana de la iglesia y todo. Y recuerdo que alguna vez mi familia, mis padres me preguntaron, ¿y qué quieres ser de grande? Y yo le dije, yo quiero ser sacerdote. Mm. Y hoy estaba yo reflexionando y digo, Dios, yo creo que tú escuchaste esa confesión, Sí. porque hoy estoy sirviéndote. Hoy estoy sirviéndote y te agradezco que hayas escuchado en mí ese deseo, Amén. ¿no? De querer servirte independientemente, pues en aquel tiempo donde yo estaba, ¿no? Que era por mi familia y por las raíces católicas que toda mi familia. Pero Claro. gracias a Dios que me rescató y que hoy estoy aquí. Y yo le dije, Dios, gracias. Y eres un sacerdote. Porque, sí,
Sí, eres un sacerdote, Amén. pero bíblico. Pero bíblico, sí. Sí, porque la Biblia dice prohibirse de casarse es doctrina de demonios. Wow. Fíjate. Y entonces tú tienes una hermosa esposa, Eloísa, tienes una hija, Eloísa, un hijo, José Ramón también, Monchis. Nos quebramos la cabeza para pensar el nombre de nuestros hijos. Se ve que era muy difícil la tarea. Sí. No, pues gracias por acompañarnos. 14 años en el río Apizaco. Felicidades. 14. Y lo que está, yo espero que hasta que venga Cristo, Amén. esperamos que sea pronto, pero hasta que venga, que vayamos a estar trabajando, ganando almas. Amén. Yo espero que toda nuestra gente sepa que lo que nos importa a nosotros no son propiedades, no son escrituras, Así es. son las almas preciosas por las cuales Jesús murió. Jesús no murió por ningún predio. Jesús murió por las almas Así es. de la gente que estamos alcanzando. Así es. Y yo espero que vayamos a alcanzar muchas, muchas más antes de su venida, para que cuando lleguemos podamos presentarle algo. Amén. Y rápidamente yo sé que estamos con el tiempo un poco ya encima, pero quiero animarte a ti, porque quiero darte y participar de mi experiencia y hacerte una pregunta. ¿Será bueno dejar mi profesión para servir a Dios? Mm. Y yo te digo, vale la pena. Vale la pena seguir el llamado de Dios, porque como a mí Dios me lo dijo, lo va a hacer también contigo. Si tú te haces cargo de mis cosas, yo me haré cargo de las tuyas. Wow. Fue algo. Y vean el capítulo 7 de Amós. Amós era un cultivador de higos, dice la palabra de Dios, y cuidaba rebaños. Y Dios le manda a ir a profetizar al pueblo. Sí. Wow. Y el sacerdote que de aquel tiempo y el profeta que estaba ahí le recrimina, y olvidé ahorita su nombre de este profeta que estaba ahí, y le dice, vete a profetizar a Judea, aquí no vengas a profetizar. Y él le responde, ni mi papá era profeta, ni yo fui instruido para ser profeta, pero Dios me ha mandado a hablar. Amén. Yo cultivo higos y cultivo. Y podemos ver entonces, desde esos tiempos, el trabajo bivocacional. Wow. Tú Sí. puedes hacerlo también. Si estás luchando con ese llamado, tú no te preocupes por tu familia, no te preocupes por el negocio, no te preocupes por el trabajo. Él se va a hacer cargo de tus cosas. Amén. Si tú te haces cargo de las suyas. Amén. Pues yo creo que ese es un buen lugar donde pararle. Gracias por acompañarnos, Pastor Apóstol, José gracias. Ramón Sirgo Fragoso. Que Dios bendiga el río Apizaco, que Amén. recuerden el río Apizaco Amén. en sus oraciones, y Amén. doy gracias a Dios por esta obra. Gracias, mi pastor. Dios te bendiga. Hasta Dios la los próxima, bendiga. que Dios los bendiga. Hasta luego.